Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos en una sesión más para conversar en libros y bibliotecas. En esta oportunidad les voy a decir que vamos a conversar a partir de una obra muy interesante. Se llama Finlandia para siempre y la bajada de título dice aquí Cooperación forestal con el gobierno de Salvador Allende, recuerdos del exilio y la potente solidaridad con Chile en dictadura. Nuestra conversación va a ser con Luis Astorga Schneider, que es quien escribió este libro. Es una suerte de memorias. Vamos a conversar con él si él las puede calificar de esa manera. Hay una motivación muy profunda para escribir este libro. Es de la editorial Cuarto Propio. Yo quiero agradecerles también a la editorial que haya enviado este ejemplar para poder hacer la conversación y al mismo tiempo conocer esta interesante propuesta de memoria que nos hace Luis Astorga Schneider, a quien invitamos desde ya a ser parte de esta conversación. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola, estoy muy bien. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a Cuarto Propio también por haber mandado el libro a ustedes. Creo que es algo interesante porque yo no soy escritor. Yo escribí este libro no por ser escritor, sino que Mm. lo escribí porque era fundamental para conocer parte de nuestra historia, especialmente dentro del sector forestal en la época de Salvador Allende, porque pareciera que el sector forestal nació en dictadura en Ah, el año claro. 74 con el decreto 701 que invadió de plantaciones exóticas el país. Claramente. Luis, Entonces, no sé, ¿tú quieres preguntar o sí, yo sí, empiezo a hablar? lo primero que quería preguntarte era si, yo dije al principio que estas eran una suerte de memorias. ¿Tú las calificarías de esa manera, así? Teniendo en cuenta que a veces cuando uno hace las memorias, cuando uno escribe las memorias ya como al final de un proceso, a lo mejor no estamos en esa etapa todavía. No, no estamos en esa etapa todavía, no las califico como memoria, sino como una crónica más que una Ya. memoria, y más que nada como un Ujú. testimonio dado por uno de los actores que ha vivido durante una época determinada, que, es, que lo han ninguneado en muchos aspectos Mm. y que creo que es importante de sacar a flote parte de nuestra historia. Y por eso considero que esto más que nada es un testimonio. Ujú. Hay en tu relato también, Luis, un interesante ejercicio de memoria personal, de todo lo que se vivió al momento del golpe, la experiencia anterior al golpe como tal, y también en esa vivencia que tuviste en Finlandia como refugiado, con el apoyo muy potente de ese país y conociste la solidaridad internacional. Hay gran parte de este libro dedicado a ese sentimiento y agradecimiento muy profundo. Así es. Mira, este libro es ese testimonio, pero es un testimonio de agradecimiento a un pueblo y a un país que en un momento determinado en nuestra historia le dio un apoyo incondicional al gobierno de Salvador Allende Mm. y además de eso, más tarde también por primera vez en su historia recibió a exiliados políticos chilenos. Nunca había sido en su historia, había recibido exiliados políticos, los recibió y prácticamente la solidaridad, o sea, el cariño del pueblo finlandés se manifestó y todavía se manifiesta por mucho tiempo. Por lo tanto, es un libro de agradecimiento precisamente a este cariño que Finlandia demostró a Chile en la época de Allende. En la época de Allende, Chile fue fuertemente atacado por Estados Unidos especialmente, que Ujú. intentó borrar totalmente todo el proceso que estábamos viviendo, Estados Unidos y sus satélites y sus aliados, digamos. Ujú. Eh, por otra parte, los países socialistas fueron solidarios con Chile, pero de una solidaridad más bien político eh, superficial, diría yo, Ujú. porque, claro, nos apoyaron en el proceso,
pero lo miraban con mucha desconfianza. claro, Entonces, tampoco nos dieron el apoyo que necesitábamos, económico fuerte, político fuerte en las instancias internacionales, etcétera, que pudiera realmente haber dicho, bueno, en realidad Estados Unidos está dejando está boicoteando todo en Chile, boicoteando el cobre, boicoteando los créditos, boicoteando la importación de productos, pero por su parte los otros países no hicieron mucho, sino que más bien fueron de una especie de apoyo solidario, pero un poco exterior y superficial. Y eso se entiendo, vio con mucha claridad en la visita que hizo Allende a la Unión Soviética, cuando realmente claro, esperaba un apoyo fuerte, económico especialmente, porque ese era nuestro problema en ese momento. Entonces, mm, Finlandia llega y dice, mire, yo los voy a apoyar a ustedes en el sector forestal porque yo sé de forestal, nosotros somos un país forestal, y los voy a apoyar también en el sector minero. En el sector forestal el proyecto se ejecutó perfectamente. En el sector minero, lamentablemente, no alcanzó ah, a implementarse. Si ujú, se hubiera implementado, posiblemente Quinteros, Puchuncaví no serían zonas de sacrificio, mira, porque lo que estaba aportando Finlandia en ese momento era precisamente su tecnología anticontaminante del área minera. ajá, Entonces, si se hubiera concretado ese apoyo, posiblemente las cosas en esa región del país hubieran hubieran sido sido diferentes. diferentes. Claro, Oye, Luis, bueno, estamos conversando para quienes, porque te voy a contar, Luis, que este es un programa que está sin imágenes y lo conversamos directamente, pero también ya, va a Spotify o Spotify y está ahí en versión, digamos, solo de audios. Así que voy a contarle a las personas que estamos hablando con Luis Astorga Schneider, que es autor de Finlandia para siempre. Tengo aquí el libro editado por Cuarto Propio. Bueno, Luis, tú también dedicas una parte importante del libro a lo que es tu profesión y tu interés, digamos, eh, ya más bien en el ámbito, digamos, laboral, de investigación, docente, en fin, que tiene que ver con el ámbito forestal. Eh, Como tú dices, está instalado quizá esta caricatura de que el sector forestal o su desarrollo comenzó en tiempos de Pinochet. Y la verdad de las cosas es que había una industria anterior, habían, digamos, el sector forestal como tal existía, al punto tal que voy a recordar, no sé si tú, si esto, tú tienes algún antecedente sobre esto, me refiero a, hubo una gran represión en sectores, digamos, de forestales en el sur, en Valdivia, y ahí hubo como que se instaló por parte incluso de la dictadura después, como que era un nido de terroristas o donde ahí se estaban haciendo algún tipo de entrenamientos para poder, digamos, en algún momento hacer instalar, no sé si el soviet o acá, algo así, pero había también, digamos, una mirada, estoy viendo desde la dictadura, una mirada bastante crítica respecto a quienes trabajaban en el rubro de forestal. mira, lo que ocurrió en esa zona de Panguipulli Ujú, especialmente es que ahí hubo una explotación muy fuerte hacia sectores campesinos pobres, ujú, eh, hacia el bosque nativo. Hubo también desplazamientos y empujar a las comunidades indígenas que indígena, claro. vivían en esa zona. Entonces, cuando viene todo el proceso de reforma agraria, que parte con Frei en realidad, no Ujú, parte con Allende el proceso de reforma agraria, eh, y se habla de sindicalización campesina, etcétera. O sea, hubo todo ya desde esa época una especie de concientización, toma de conciencia de muchos campesinos y pueblo mapuche, precisamente en esa zona, especialmente parte pehuenche también, y se toma conciencia y empieza un momento de una toma que se hizo de un predio. Y ujú, esa toma en realidad parte prácticamente antes que Allende asuma casi. No es una cosa que parte
con la Unidad Popular. No, 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 Ok, parte un ok. poquito bastante antes. Hubo mucha actividad del MIR, del Movimiento de Izquierda Revolucionario, para precisamente trabajar en toda esa zona donde había mucha pobreza, mucha Ujú, explotación, etcétera. Entonces, eh, en la época de esa toma inicial, que fue en un fondo que se llamaba Carranco, se expandió fuertemente eh, y se expandió a unas 250.000 hectáreas, como en 20 fundos aproximadamente. ajá, Hay varios libros que se han escrito sobre ujú, eso, muy interesante, donde existe todo eso. Entonces, por primera vez, yo estuve en esa zona también, por primera vez los campesinos de esa zona se sentían que estaban eh, decidiendo por sí mismos su propio destino. mm, Hubo una toma de conciencia y una forma reflexiva de trabajar muy fuerte. Y ujú, eso hizo precisamente que fuera un área muy conflictiva en ese sentido. Y ujú. empezó a cambiar toda la situación. No tengo todos los detalles. Mira, respecto a Panguipulli y el complejo Panguipulli, habría que tener varias sesiones de estas, pero hay varios libros sobre eso. Ujú, Pero efectivamente se creó conciencia. ¿Y qué ujú. ocurrió? Inmediatamente después del golpe, hubo gente que hizo cierta resistencia y Claro. hubo es curioso porque los carabineros estaban con ese movimiento campesino inicial, Mm. pero cuando viene el golpe, los carabineros se atrincheran y entonces los campesinos atacan el puesto del El carabinero, cuartel, sí. pero no pasó nada en ese Ujú, momento. ujú, Y después entonces empieza la represión, la gente huye hacia las montañas. sí. Pero más tarde, aproximadamente ya en los años 83, 84 prácticamente. Bueno, a partir del año 80, el MIR como movimiento político empieza a, gente que estaba en exilio empieza a volver y se crea un pequeño grupo que vuelve a Panguipulli. Y ese grupo que vuelve a Panguipulli eh, no alcanzan prácticamente a hacer nada, son descubiertos y son masacrados. Mm, Prácticamente casi todos ellos son masacrados. Eso está escrito en libros también, mm. los tengo aquí Sí, mismo y podríamos hablar sí. cualquier cantidad, pero en todo caso, esa es un poco esa historia. Ujú. Haciendo un poco ¿cómo se dice? Elucubraciones. Si no hubiese llegado a ocurrir el golpe de Estado, ¿qué crees tú que habría pasado con esta cooperación en el campo forestal desde Finlandia a Chile ya más en un largo plazo? Si no hubiera ocurrido el golpe de Estado, Ujú, bueno, la cooperación finlandesa inicialmente se hizo en base al apoyo que tuvimos en el Comité Forestal de Corfo, donde trabajaba yo como ujú, jefe de la oficina de planificación, para hacer un plan de desarrollo forestal. Y ese plan de desarrollo forestal lo hicimos, y lo hizo Finlandia con apoyo nuestro y todo eso, prácticamente hasta el año 73. En julio del 73 teníamos los 10 volúmenes del plan listos y ya estaban los fondos por parte de Finlandia para empezar a implementar el plan. O sea, hubiera habido efectivamente todo un desarrollo, porque Chile siempre, nosotros tuvimos mucha conciencia, siempre tuvo una capacidad, una potencialidad forestal tremenda, ujú. tanto en sus bosques nativos como en sus plantaciones. Entonces, no era eh, algo que fue solamente una idea de apoyo así, eh, digamos, general, sino Teórico, que era una claro, cuestión muy concreta, claro, teórico, claro, sí, era una cosa sí, muy concreta. claro. Ya estaban los proyectos concretos, por ejemplo, a pesar de que incluso no se había firmado todavía el convenio, porque se firmó realmente el convenio a comienzos del 73, estaban los fondos para hacer unas plantas
de terciados, por ejemplo, nuevas, en Ujú, base ujú, al pino insigne. En fin, había ya proyectos que se estaban empezando a concretar. Y todo eso ujú. se rompe en esa Claro, fecha. claro. Y en Eh, octubre del año 73 viene a Chile una misión del Parlamento finlandés y que ellos recomiendan al gobierno aceptar exiliados chilenos y dijeron, bueno, los que trabajaron, los forestales que trabajaron con el grupo finlandés podrían ser invitados y nosotros estábamos todos en la calle, algunos estaban en la cárcel perseguidos, claro. Jaime Toá estaba en Dawson, en fin, Mm, había toda una serie de represión dentro de los forestales. mm, Homero Altamirano, que era el director de CONAF, también estaba exonerado y perseguido. Entonces, eh, Finlandia dice ya, aceptó estas personas que vengan acá y nos aceptó como exiliados políticos. Y cuando llegamos allá, en realidad las manifestaciones de cariño, las manifestaciones de solidaridad eran pero cosas de todos los días o de todas las semanas teníamos prácticamente una perdona, no, dale, no. todas las semanas teníamos actos de solidaridad y además de Mm, eso, en el año 74 hubo un gran, eh, se llama el trabajo voluntario de ya. los estudiantes, de todos los estudiantes finlandeses y los trabajadores que daban un día de salario, se llama el taxverki, y eso hizo que se juntara como prácticamente como 1 millón de marcas finlandesas en esa época, que era mucho dinero para la solidaridad con Chile. Ya, O sea, era una manifestación que salía de prácticamente claro. de, yo te digo, salía de la izquierda espontáneamente, Mm, pero también los partidos de sí. derecha nos invitaban a nosotros a explicar, a conversar, a contarles lo que había estado ocurriendo. Para entenderlo mejor, esto en realidad era como la sociedad completa, no solamente su aparato, autoridades políticas estaban comprometidas con la solidaridad, sino que era algo realmente auténtico. Exactamente, exactamente. Mm. Y por eso en este libro, que ahora se está traduciendo al finlandés también, Ah, qué en bonito, ¿ya? Finlandia. Sí, se está traduciendo al finlandés y va a ser publicado en finlandés en Finlandia. eh, Está dirigido a la gente, al Mm, pueblo finlandés, para que vea cómo actuó qué sus bonito. compatriotas en esa época en que nosotros fue el golpe de Estado y nosotros tuvimos la posibilidad de ir a, a Finlandia. Luis, tú dices en una parte del libro que escribes, te preguntas por qué escribes y te respondes que lo haces por varias cosas que, que enumeras, ¿no? Pero hablas también, hablas también de tus nietos, de que algunas preguntas que ellos puedan hacer y que no queden sin respuesta. ¿A ti te parece, hay algo que haya quedado ahí o que te hayas guardado o esto es un ejercicio de memoria así completo? Cuando leas el libro completo, vas a ver. Yo en realidad ya el año 75, o sea, 2 años después que llegué prácticamente, tuve un ataque muy fuerte de, de, de alergias provocadas por los pólenes, por esas cosas, y tuve que estar, Ya, y me encerrado. mandaron al hospital de la alergia. Y ahí Ya, encontré a una doctora que me atendió e inmediatamente pensé, esta va a ser mi esposa para el resto de mi vida y ahí que estamos juntos, 48 años ya. ¿M? qué El bonito. próximo año son 50. Entonces, formamos una nueva familia, tenemos 2 hijas, tenemos 4 nietos, yo tengo 6 nietas de mi matrimonio anterior, pero sí lo que era importante en ese sentido es que hay una amalgama de 2 familias con Así es. historias totalmente diferentes, con
pensamientos diferentes, mm, con costumbres, con, con características muy diferentes que se amalgaman. mm, Y eso es interesante y precisamente yo cuando vi la cosa de Balmaceda, me hubiera gustado mucho saber la historia de mi abuelo. Entonces ah, yo, en el fondo, quería hacer este libro también dedicado a estos nietos que van a tener estas dos visiones, la ah, visión chilena y la finlandesa, o estas dos. Y entonces vamos a poder amalgamar estos dos. Por eso está dedicado a los nietos. así es, Pero muy bien. sí, pero esa es un poco la idea, ¿no? Testimonio político del apoyo finlandés, testimonio forestal de todo el proceso que hemos vivido en la parte forestal y testimonio familiar también de haber creado una nueva familia. Pero ahí hay un punto que es muy importante en uno de los capítulos, hablo de las características y digo, me atrevo a hablar de las características del pueblo finlandés. Seguramente hemos escuchado mucho de los finlandeses, de su educación, de etcétera, pero es el país en que prácticamente no hay notario. ¿Y sabes por qué no hay notario? Porque tienen confianza unos con Así es, otros. No necesitan hacer ningún juramento ante notario, ni declaración, ni nada. Si alguien te dice algo, es porque así lo piensa así y es, cumple. Y así es. además de eso, tienen un tremendo amor por su territorio. Todo finlandés tiene el derecho a recorrer su territorio, todas partes. Hay propiedad privada y hay un sistema capitalista, sin duda. Pero si tú quieres ir a los bosques, que son de propiedad de varias empresas o de otras o de personas, puedes ir y cosechar los hongos, cosechar los berries, en fin, todo tipo, ese tipo de situaciones. Y los niños chicos conocen toda la naturaleza de su Mm, entorno y la conocen porque la han vivido, las escuelas los llevan a todos los lugares a conocer las plantas, a conocer las piedras, los animales, etcétera. Entonces, hago la reflexión en ese libro precisamente sobre eso. ¿Cómo un país, y cuando definimos la palabra patriotismo, ujú, en realidad la palabra patriotismo es por patria, es cuando uno tiene ese amor al terruño, a la tierra. ujú, No está totalmente definida. Siempre pensamos que es la bandera o son ciertos símbolos, ¿no? Nuestro escudo, en fin. Pero fundamentalmente, en el caso bien la tierra. finlandés, es por la tierra. Y yo creo Sí. que ahí es lo que, si una persona puede recorrer toda su tierra y la conoce y la ama, entonces sin duda que la va a defender. Como la defendieron cuando lo invadió la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mm. Mundial. Así es. Bueno, yo de verdad quiero agradecerte, Luis, que hayas estado con nosotros, que te hayas dado el tiempo para tener una buena conexión. Tuviste que moverte de tu casa y quiero agradecer ese esfuerzo. Y también recomendarle a nuestros auditores, a nuestra audiencia en general, la lectura de Finlandia para siempre, porque se va a encontrar con todo lo que hemos conversado hoy, pero además de eso, con un estilo bastante interesante y muy llevadero. Lo quiero decir porque muchas veces las personas piensan que la literatura de esta naturaleza, que es como crónica, es lo más cercano para uno para leer. La verdad de las cosas que uno se involucra muy rápidamente en los procesos que están siendo contados y con todo el corazón puesto aquí que se nota letra a letra. Así que gracias, Luis, por haber estado con nosotros y no sé si quieres decir algo de despedida. Gracias a ustedes por esta entrevista. Por supuesto que hay muchísimas más cosas que decir, pero el que lee el libro se va a dar cuenta que está, pero repleta de cosas de ese tipo. Inclusive, por ejemplo, la pasada por Mozambique, 6 años en Mozambique, después de Finlandia. En fin, está llena de sorpresas. Así es verdad. Hay muchas cosas que no hemos podido conversar aquí, pero están en el libro. Dense un tiempo, lo van a valorar mucho. Es muy entretenido, de verdad. Te felicito, Luis, y esperemos que esto te estimule a seguir escribiendo también. Muchas gracias por todo. ¿Eh? Gracias, gracias, gracias a usted. Adiós.
Nos vemos, adiós.